El material que vamos a utilizar es estambre delgado apto para tejerse con un gancho del número 2.5 en color crema. Cualquier tono que ustedes elijan para tejer el tazón, en este caso va a ser verde menta. También sobrantes del mismo grueso en color verde, azul turquesa, lila, anaranjado pálido muy claro, amarillo y un color frambuesa o rosa. También hilo tipo cristal metálico en color plateado que vamos a tejer doble, o sea 2 cabos juntos. Y para tejer este material vamos a utilizar un gancho de acero del número 4. La primera pieza que vamos a tejer será en color crema y el gancho del número 2.5. Hacemos un anillo mágico y una cadena. Dentro del anillo vamos a tejer 8 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y cerramos esta vuelta haciendo un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Comenzamos la vuelta número 2 con una cadena. Vamos a tejer 2 medios puntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y 2 medios puntos juntos en cada uno de los 7 puntos que falta por tejer. Esta vuelta se debe terminar con 16 medios puntos en total y se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Comenzamos la vuelta número 3 haciendo una cadena. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior, un medio punto en el siguiente punto y esta secuencia la repito hasta terminar la vuelta. 2 medios puntos juntos en un punto y un medio punto solo en el siguiente punto. La secuencia quedará de esta manera: 2 juntos, 1, 2 juntos, 1 y así hasta terminar la vuelta con 24 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Comenzamos la vuelta número 4 haciendo una cadena. Esta vuelta se va a tejer idéntica a la anterior con las mismas instrucciones. Hacemos 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y un medio punto solo en el siguiente punto y repito esta secuencia hasta terminar la vuelta. 2 juntos, 1, 2 juntos, 1 y así hasta terminar con 36 puntos y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar. Comenzamos la vuelta número 5 haciendo una cadena. En esta vuelta vamos a hacer solamente 4 aumentos. Hacemos 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Después 8 medios puntos, uno en cada punto. Repito esta secuencia hasta terminar la vuelta. 2 medios puntos juntos en un punto y 8 medios puntos, uno en cada punto. Dos juntos 8, 2 juntos 8. Vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo,
Ocultamos el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo la siguiente pieza. Con las siguientes instrucciones vamos a tejer 2 piezas en cada uno de los colores que ven en pantalla, que son los que les mencioné al principio: verde claro, frambuesa, lila, naranja claro, azul turquesa y amarillo. Y vamos a utilizar el gancho del número 2.5. Comenzamos haciendo un anillo mágico. Enseguida una cadena. Ahora dentro del anillo vamos a hacer 8 medios puntos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para formar un anillo. Tiramos del hilo solamente un poco, no debe quedar cerrado por completo el centro. Ahora hacemos una cadena para comenzar la segunda vuelta, que se va a tejer nuevamente dentro del anillo o dentro del hueco que quedó en el centro. Voy a tejer 8 medios puntos, de modo que con esta vuelta voy a cubrir la anterior. Cierro con un punto deslizado en el primer punto que tejí en esta vuelta y ahí quedó terminada ya esta pieza. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante tanto del inicio como de la terminación con aguja lanera, y les recuerdo que hay que hacer 12 piezas en total. Ahora con verde menta y el mismo número de gancho 2.5 vamos a hacer un anillo mágico y una cadena. Dentro del anillo vamos a tejer 8 medios puntos. Cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos, tiramos del hilo para cerrar el centro, comenzamos la vuelta número 2 haciendo una cadena, vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y después 2 medios puntos juntos en cada uno de los 7 puntos que falta por tejer. Esta vuelta se va a terminar con 16 medios puntos y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Ahora vamos a necesitar una argolla plástica que en su diámetro externo mide 3 centímetros. Colocamos lo que acabamos de tejer sobre esa argolla, hacemos una cadena y vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior, abrazando tanto el tejido como la argolla. Y 2 medios puntos juntos en cada uno de los puntos restantes. Terminamos esta vuelta con 32 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar.
Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 4. Vamos a sacar un punto del mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y un punto del siguiente punto, y los 3 que tenemos en el gancho los cerramos juntos. Aquí estoy haciendo una disminución simple que voy a repetir hasta terminar la vuelta. Saco un punto del siguiente punto, un punto del siguiente punto, y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Saco un punto del siguiente punto, un punto del siguiente punto, y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos, y así hasta terminar la vuelta con 16 puntos en total. Estoy reduciendo los puntos a la mitad, y para contar los 16 puntos que nos deben quedar en esta vuelta, solamente hay que ir contando las cadenitas que quedan en la parte superior de cada punto. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 5. Aquí voy a duplicar los puntos. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior, y después 2 medios puntos juntos en cada uno de los demás puntos, hasta terminar con 32 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Comenzamos la vuelta número 6 haciendo una cadena. En esta vuelta vamos a hacer 8 aumentos. Hacemos 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Después vamos a tejer 4 medios puntos, uno en cada punto, y repetimos esta secuencia hasta terminar la vuelta. 2 juntos en un solo punto y 4 medios puntos, uno en cada punto. Dos juntos, cuatro, 2 juntos, 4, y así hasta terminar con 40 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Después vamos a hacer 4 vueltas más de 40 medios puntos cada una. Cada vuelta se comienza con una cadena. Hasta aquí llevamos 10 vueltas. Hemos estado tejiendo por este lado, que es el derecho, entonces el revés va a quedar por fuera. Y aquí vamos a unir esta pieza también por el revés, de esta forma. Antes de unir, vamos a poner en la parte de adentro un soporte y lo que le voy a colocar es un foco de plástico. Pero solamente la parte inferior. Esta parte de aquí se va a recortar tomando la medida de nuestro tejido. Lo estiramos un poco, marcamos y cortamos. Es muy fácil de cortar. Aquí pueden ver que se hunde, y una vez que tenemos esa pieza la colocamos dentro, le ponemos relleno y procedemos a unir esta pieza. Entonces colocamos el soporte de plástico, ponemos relleno y colocamos esta pieza encima. Voy a tejer la unión sin el relleno para que
se facilite el procedimiento. Entonces, digamos que ya tiene el soporte dentro. Hacemos una cadena, atravesamos un punto de la pieza de encima y un punto de la pieza de abajo, hacemos un medio punto. Vamos a unir de esta manera punto por punto. Hasta terminar la vuelta, que se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Ya quedaron unidas ambas piezas. Para que esta parte quede lo más plana posible, después del relleno le coloqué un círculo de espuma de los que traen los garrafones de agua purificada. Puede ser 1 o 2, los pegan con pegamento transparente y una vez que sequen, entonces ya pueden unir esta pieza y les va a quedar así. Comenzamos la vuelta número 12 con una cadena y vamos a tejer como si estuviéramos uniendo nuevamente las dos piezas. Vamos a atravesar nuestro gancho en el mismo lugar, de modo que esta vuelta va a cubrir la vuelta anterior. Vamos a terminar con 40 puntos en total. Y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar. Después de esta vuelta vamos a tejer una vuelta de medio punto tejido de forma normal donde corresponde, de 40 puntos también. Esa vuelta la vamos a comenzar con una cadena. Comenzamos la vuelta número 14 con una cadena. Vamos a tejer 40 medios puntos, haciéndolos desde abajo de modo que se cubra la vuelta que acabamos de tejer. Cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. La última vuelta de esta pieza se va a hacer en punto deslizado. Este es el punto donde cerré la vuelta anterior. El primer punto deslizado que vamos a tejer en esta vuelta va a ser en el siguiente punto. Un punto deslizado en cada punto hasta terminar con 40 puntos en total. Hay que procurar no tejer demasiado ajustado para que no reduzca el tejido. Para cerrar esta vuelta vamos a tejer un punto deslizado en el primer punto deslizado que tejimos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo la siguiente pieza. Van a tejer esta pieza en hilo tipo cristal metálico plateado, doble, 2 hebras juntas o 2 cabos juntos y un gancho de acero del número 4.
Por lo pequeño de la pieza voy a tejer la muestra en estambre más grueso y un gancho apropiado para tejer este grueso de estambre. Antes de comenzar a tejer vamos a dejar unos 20 centímetros de hilo y ahí hacemos el anillo mágico. Después 4 cadenas. Cargamos 4 veces el gancho, sacamos un punto del anillo y los puntos se van a cerrar de 2 en 2, excepto el último que se queda aquí pendiente en el gancho. Tal y como hice este punto, vamos a hacer 5 puntos más. Cargamos 4 veces el gancho, sacamos un punto del anillo y cerramos de 2 en 2 los puntos, excepto el último que se queda pendiente en el gancho. Aquí tengo 3 puntos, deben quedar 7 en total. Ahora todos los puntos los cierro juntos. Voy a tirar del hilo para cerrar el centro del anillo. Vamos a hacer una cadena muy ajustada. Después vamos a hacer 4 cadenas, contando del gancho hacia adelante. En la segunda sacamos un punto. Sacamos un punto de la siguiente, un punto más de la última cadena y un punto del lugar donde cerramos los 7 puntos juntos. Ahora cerramos de 2 en 2 los puntos. Volteamos el tejido. Hacemos 4 cadenas y repetimos lo que hicimos aquí, contando del gancho hacia adelante. En la segunda cadena saco un punto de la siguiente cadena, un punto de la siguiente cadena y un punto de la orilla. Cerramos de 2 en 2 todos los puntos y repetimos el procedimiento. Volteamos el tejido, hacemos 4 cadenas, contando del gancho hacia adelante. En la segunda cadena sacamos un punto del siguiente punto, otro punto del siguiente punto, un punto en la orilla y cerramos de 2 en 2 todos los puntos. Aquí me quedan 3 hilos horizontales. Entonces en el primero hago un punto deslizado, levanto el siguiente, hago un punto deslizado, levanto el siguiente, hago un punto deslizado, de modo que estoy bajando por el costado izquierdo. Y por último, en la base de esta última vuelta hago otro punto deslizado. Vamos a cortar el hilo dejando unos 40 centímetros aproximadamente para poder coser. Nos vamos a apoyar de una aguja lanera
Este es el hilo de la terminación, el que está más largo. Vamos a bajar, a rodear y a subir, a rodear y bajar de esta manera, levantando solamente un hilo del costado. Voy a dar una puntada de abajo hacia arriba y en toda la orilla voy a ir haciendo lo mismo. Al llegar a la base de esta parte, voy a dar 2 puntadas en el mismo lugar para que el hilo que fui bajando hacia acá no se mueva ya de lugar. Y voy a continuar dando puntadas que, como podrán ver, están muy pegadas una a la otra. Este hilo lo dejo pendiente. Y continúo haciendo el borde de la misma manera. Hasta llegar aquí. Una vez que llegamos a donde iniciamos, vamos a pasar el hilo hacia abajo por el centro en esta parte, de regreso hacia arriba y luego hacia abajo para fortalecer la pata de la cuchara o el mango de la cuchara. Vamos a cortar el sobrante del hilo y continuamos con el hilo de inicio. Vamos a pasar ahora el hilo a través de todos los puntos, de derecha a izquierda, regresamos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda y así de arriba hacia abajo hasta llegar a la base. Pasamos por el centro y repetimos el procedimiento de pasar el hilo que sobra a lo largo de la pata o del mango de la cuchara. No. Cortamos el hilo
y vamos a colocar en la parte posterior pegamento transparente en la orilla a todo lo largo. Vamos a doblar de esta manera. Detenemos y esperamos a que seque para adelgazar de alguna forma toda esta parte. Y les debe quedar de esta forma. Una vez teniendo todas las piezas, vamos a colocarlas de forma aleatoria dentro del recipiente y vamos a pegarlas con pegamento transparente entre sí y a la base en color crema. Terminamos nuestro trabajo, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.